versículos 66 al 69. Juan capítulo 6, versículo 66 en adelante al 69. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga, mis hermanos. Hoy, al escuchar esta palabra, hermanos, me trae a la memoria esta capacidad y este llamado, hermano, de este varón que estaba entre los 12 y que sin duda, a medida que fue pasando el tiempo, fue no solamente demostrando su carácter, sino también las capacidades como tales que él podía lograr desarrollar. Este hombre llamado Pedro, hermanos, que sin duda en el libro de Hechos es comentado entre muchos como un hombre que ellos lo relatan como un hombre del vulgo, un hombre vulgar, un hombre que quizás no tenía educación, que era un simple pescador, pero que en el libro de los Hechos más adelante lo vemos que él se levanta con autoridad y entre los 12 llega a ser uno de los hombres destacables entre muchos de ellos, y que en cierta manera, hermanos, lo vemos en más de una ocasión, hermanos, más adelante de esta palabra que hoy comentamos, que también, hermanos, fue capaz de demostrar un compromiso y una valentía que fue desarrollando a medida que iban pasando los días. A medida que pasaron los días y al estar con el maestro, sus expresiones fueron mayores. En una ocasión, hermano, él se levantó entre los discípulos y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Se levantó con valentía, no dudando, sino con una certeza de lo que él hacía. Como también vemos, hermanos, cuando él llega a ser arrestado, Jesús, después de orar en esa noche, hermanos, es arrestado Jesús, y él, hermano, no duda y trata de él hacer justicia con sus manos, tomando su espada y le corta a un siervo llamado Malco, le corta su oreja. Pero más adelante, arrepentido, y a pesar, hermanos, de haberle prometido al Señor que aún si tuviese que dar su vida, la daría por él, fue capaz en esa noche, cuando ya Jesucristo había sido llevado a ser, hermanos, por los religiosos de ese tiempo, ser juzgado, él fue capaz de pasar las porterías de la noche, pasar los cuidados que impedían poder llegar donde el maestro, y él estuvo presente, y ahí escuchó lo que se cumplió, que antes que él negara, mayormente el gallo cantaría. Amén. En esa noche. A pesar de esa situación, hermano, y a pesar de lo que involucra en cierta manera ciertas características que este hombre tenía, en esta ocasión, hermano, mucho antes lo vemos dando expresiones muy específicas y certeras con respecto a lo que produce el conocer a Cristo, lo que produce conocer a Jesús. Porque, hermanos, unos versículos antes hubieron ya algunos otros discípulos que no se mencionan sus nombres, pero que eran seguidores de Jesús también, que consideraron que la palabra era muy dura, que no podían en cierta manera aceptar que Él era el que iba a dar su vida, que Él era el Cristo que
el rescate de muchos, pero aún así, hermanos, muchos no estuvieron de acuerdo con lo que les enseñaba Jesús, con lo que muchas veces le instruía a realizar, lo que muchas veces, hermano, esperaba de ellos. Y muchos de ellos, dice aquí en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Por lo tanto, hermanos, el andar con el Señor, el andar con Cristo es importante. Amén. Para el cristiano es importante, el caminar con Dios es muy importante. Alguien dirá por ahí, pero ¿cómo eso de caminar con Él? ¿Cómo será aquello de andar con Él? Para muchos ciertamente es locura, pero para nosotros es bendición de Dios caminar con el Señor. Donde cuando vamos a nuestro trabajo, cuando vamos a un trámite, cuando viven su vida diaria, hermano, el caminar significa mucho. Él significa un compromiso con Dios, con estar con Él en todas nuestras cosas. No en algunas solamente, sino en todas. Por lo tanto, hermanos, posteriormente a ese momento, hermano, que fue visto y fue relatado por Juan, porque está dentro de los libros sinópticos, estos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hermanos, estos libros sinópticos en cierta manera demuestran de diferentes posturas, de diferentes miradas, lo que Jesús hizo, y cada discípulo, cada varón que escribe en estos primeros 4 libros relata diferentes acontecimientos, hermanos, que vivieron junto a Jesús. Y en esta ocasión Juan relata, hermano, lo que vio con sus palabras, con sus ojos. No se lo contaron, él lo vio, hermano, y él lo colocó aquí en el versículo 66, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. No habla de pocos, habla de muchos. O sea, ¿qué habrá producido que ellos se devolvieran? ¿Qué habrá producido, hermanos, en ellos que retrocediesen y no quisieran seguir con Jesús? Versículo 67 dice que le dijo Jesús a los 12: ¿queréis vosotros también ahora iros? ¿Queréis vosotros también volver atrás? Y ellos, mientras estaban impactantes, o algunos de ellos sorprendidos, porque muchas veces, hermano, el ser humano se sorprende cuando no hay multitudes, cuando hay grandes cantidades se sorprende, cuando hay grandes cantidades, cuando también hay pocas. ¿Se ha fijado esas expresiones que son comunes en todos lados? ¡Hoy que habemos harto! ¿Cuántas veces la gente en los estadios, cuando está por empezar un partido y están expectantes y los hinchas van llegando, todos se alegran y en cierta manera se motivan porque hay harto? ¿Cierto? Como que el fervor aumenta, el volumen de todo aumenta, hermano, incluso las capacidades quizás aumentan, los deseos aumentan de querer apoyar a lo que por delante tienen. Pero cuando hay pocos, ¿cómo será cuando hay pocos? Cambia, es todo lo contrario. Por lo tanto, Jesús se atrevió, y más que atreverse, quiso saber lo que estos hombres tenían verdaderamente en su corazón. A estos 12 él se volvió y les dijo: ¿acaso iros también vosotros? ¿Queréis también tomar esta misma actitud de iros? Y le respondió, fíjese quién. Aquí apareció Pedro, hermano. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Lo primero que da a entender, hermanos, es la dependencia y la necesidad absoluta de no poder ir a otro lugar, porque lo que tiene Jesús no se compara con lo que el mundo ofrecía. Por lo tanto, hermano, inmediatamente Pedro dice: ¿a quién iremos? Porque solamente tú tienes la palabra de vida eterna. Una palabra no de hombre, una palabra no que solamente da calmantes, sino que una palabra que trasciende, hermano, que traspasa, que lleva la vida eterna. Amén, Dios, bendito sea. Y agrega, hermanos,
que es importante creer. Es importante creer y además conocer. Por lo tanto, hermano, qué importante es que si usted es hijo de Dios, debe creer y debe conocer a Cristo como su Señor y su Salvador, que es el Hijo de Dios viviente. Pedro lo estaba viviendo en carne propia y por eso se atrevió a decir que él no dudaba, que él no podía ir a otro lugar, porque solamente de él podía recibir palabra de vida eterna. Por lo tanto, hermanos, aquí deja en claro Jesús quienes tenían el compromiso y quienes no, quienes le seguían y quienes no le seguían. ¿Le seguirá usted? ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Le conoce? Hubo un varón que en el libro de Hechos, el carcelero de Filipo le dijo a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Por lo tanto, hermanos, qué importante saber cuál será nuestro compromiso realmente. ¿Será solamente con la sociedad? ¿Será con el medio? ¿O será realmente porque Dios ha producido algo en nuestro corazón que nos mueve? Yo hace un rato escuchaba atentamente cuando hermano Fernando dijo: somos una familia. ¡Amén! Somos un hogar. ¡Amén! Y yo me imaginaba, yo decía: ¿cómo será si yo llego a la casa de mi hermano por primera vez? Total, soy de la familia, me siento, pie arriba, prendo la tele, me siento en el sillón sagrado. Más de algún dueño de casa tiene su sillón ahí que nadie lo puede tocar. ¿Cómo será eso? Total, soy de la familia. ¿Será tan así? Dios nos ayude. Porque todos estamos en la casa del Señor, pero cada uno nos hace lo que quiere. O sea, tenemos al Señor a quien venimos a adorarle, a bendecirle. Y por lo tanto, si usted es familia y somos familia, debemos cuidar lo que tenemos. Debemos amar lo que tenemos. Y debemos apoyar lo que tenemos. Si no, algunos solamente y los demás, Dios nos ayude. Por lo tanto, hermanos, el compromiso a que Jesús se refiere a un compromiso de un cambio total, un cambio que lo demuestra Pedro, dando a conocer que él no se iba a mover de ese lugar, sino que iba a seguir con su maestro. Un cambio, hermano, que no había sido solamente de vista, no solamente por las emociones que había producido estar cerca de Jesús, no solamente por el mover y el popularismo que había en ese entonces, porque Jesús pasaba por los pueblos. No era esa la razón. Pedro demuestra que había un fondo mucho más importante, había una realidad mucho más importante que a él le movía. Y hace un momento les preguntaba: ¿cuál será su compromiso? ¿Cuál es mi compromiso ante Dios? ¿Será por las apariencias? ¿Será por lo que vemos? ¿Será por las ofrendas que dejamos? ¿Será por los diezmos que llegan? ¿Cuál será lo que nosotros apreciamos? ¿Cuál es lo que nos mueve a nosotros a amarnos, a buscar a Dios, a servirle a Dios? ¿Es porque estamos más fresquitos aquí y en otros lados hace calor? ¿Es porque nada tengo que hacer en mi hogar y muchas si siempre han ido todos, bueno, yo también voy? ¿Es porque hoy tengo que tocar un instrumento porque nadie más lo toca? ¿Es porque siempre toda la vida he sido cristiano y mis padres también lo han sido y llevo muchos años en el Evangelio y por lo tanto no puedo salirme de él? ¿Cuál será realmente lo que nos mueve? ¿Qué será lo que a usted le mueve a buscar al Señor? ¿Usted servirá por las apariencias o servirá porque ama a Dios? No, que ahí viene el hermano con el auto más espectacular, pongámosle y hagámosle en el espacio y pongámoslo acá. ¿Será por eso? Fíjese lo que ocurrió, hermano. Me impactó mucho hoy una ilustración con respecto a lo que ocurrió cuando
Samuel fue enviado a ungir a David, a un joven. Dice que cuando él llegó a aquel lugar, encontró a este varón llamado Isaí. Y fíjese, hermanos, que le preguntaron a Samuel que si era pacífica su venida. Y él respondió: sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Y le señala: santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y se santificó él, Isaí y sus hijos, y fueron llamados al sacrificio. Dice que hubo una preparación, y quizás me imagino yo que se pusieron sus mejores ropas. Y cuando estaban a punto, hermano, a pasar a la mesa, vino el pensamiento a Samuel, porque él en ese momento era enviado por el Señor para que ya no llorara más, sino que ahora tomara su cuerno de aceite y fuera ahí a Isaí de Belén, porque allí Dios, conforme a su corazón, había provisto un rey. No un rey, hermanos, conforme a lo que el hombre puede ver. Porque, hermanos, el orgullo, la altanería, lo que muchas veces el hombre puede mostrar en sus capacidades intelectuales y otras, y que no están con el Espíritu de Dios, muchas veces pueden ser desechadas por Dios. Y ocurre, hermanos, que en esa ocasión Samuel es enviado a aquel lugar. Y cuando él llega a ese lugar, hermano, lo primero que le llama la atención son sus hijos. Su cantidad de hijos que tenía, hermanos. La palabra del Señor relata que pasaron 7 de los suyos. Y cada vez venía a la mente de él, hermanos, ¿cuál de ellos era? ¿Será este, Señor? Me imagino yo, hermanos, que se pusieron las mejores ropas, porque iban al sacrificio ante Dios. Las mejores ropas, hermanos, venían ante él. Y me imagino yo, hermanos, que en ese momento, y es así la palabra del Señor, miraba a este varón, pensaba, y Jehová le respondía a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande, ni la estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, mira el compromiso real del hombre, mira hacia el interior, de donde salen los buenos y los malos pensamientos. Por lo tanto, usted me puede decir amén acá, pero ¿quién conoce su intención? Mi intención y mi corazón es el Señor. Y en ese momento, hermano, para Samuel hubiera sido fácil haberle preguntado a uno de ellos, y quizás con el interés ellos hubieran aceptado. Pero como este varón estaba guiado por Dios, dijo: Samuel a Isaí le dijo: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda uno por allá en los cerros, que es el menor, que apacienta ovejas. Pero no te preocupes por él, quizás porque él está bien allá. ¿Y cómo lo vamos a llamar si él no está preparado? Él quizás está pasado a ovejas, está todo transpirado, no puede venir en este momento porque tiene mucho trabajo. Y fíjese, Isaí, me imagino yo, hermanos, Samuel, me imagino que se dio y caminaba, e Isaí le decía: pero no te preocupes, sentémonos en la mesa, porque él, como está ocupado, no puede venir. Pero en ese momento este varón dijo: no nos sentaremos. No nos sentaremos a la mesa hasta ese joven esté. Fíjese qué importante es esto, hermano, porque Dios muchas veces no mira nuestra apariencia, hermanos. Muchas veces estaremos quizás con olor a trabajo, quizás estaremos
quizás hermosa para la sociedad de entonces, no era lo escogido de Dios. El elegido de Dios era un joven, quizás para muchos olvidados en la montaña, pero para Dios valía mucho. Ese era David, hermanos, que tenía un compromiso real con Dios. Y a pesar que todos los abandonaron y él estuviera allá en la montaña solo, apacentando ovejas, había aprendido, y así lo refleja los salmos, que Jehová era su pastor y nada iba a faltar. Y aunque estuviera en valle de sombra de muerte, no temería mal alguno, porque él estaría con él. Había un compromiso y había un conocimiento absoluto de quién era Dios. Y más adelante en las características lo vemos. Versículo 14, más adelante, cuando David va a tocar a Saúl, Ayúdanos, Dios. dice la palabra del Señor que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga niños. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedme. Hasta antes de ese casting o postulación que había, yo creo que podrían llegar miles. Porque Saúl, ¿qué pidió? Alguno que tocara bien. Podrían llegar muchos, ¿cierto? Miren, yo sé tocar bien. Ahí, acá, por todos lados toco la guitarra. Toco el arco. Podrían haber llegado muchos. Versículo 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Primero, que sabe tocar. Segundo, es valiente. Tercero, es vigoroso. Cuarto, es hombre de guerra. Quinto, es prudente en sus palabras. Sexto, es hermoso. Y séptimo, Jehová estaba con él. Eso eran las características que este joven tenía, porque cuando el cuerno, dice la palabra del Señor, lo ungió en ese momento, versículo 13, el Espíritu de Jehová vino sobre David, reposó sobre él, y Dios lo bendijo con esas capacidades. Por lo tanto, hermanos, si ahora es usted un hijo de Dios y ha tenido el compromiso y ha recibido, hermano, ese llamado de Dios y ha recibido ese Espíritu Santo en su vida, debe tener esta capacidad, hermano, de ser un hijo de Dios que le ha producido algo Dios en su vida. Y eso será un compromiso de esta manera, como poder tocar para Dios de la mejor manera, como ser valiente y vigoroso, porque los hijos de Dios, hermano, tenemos que preocuparnos de desarrollar habilidades que Dios las ha otorgado, y también ser valiente, porque cuando muchas veces hay que ir a un hogar, cuando hay que asistir a alguien, hay que tener valentía. Como también, hermano, vigoroso. Vigoroso, hermano, hay que también tener fuerza, tener ganas de hacer cosas. No estar ahí siempre, ahí quieto, no, que no quiero hacer nada, no, que estoy bien, hermano, déjeme aquí nomás, porque aquí estoy bien, aquí, ni más adentro, ni más afuera, que me quiero. No me quiero quemar. Hermano, Dios nos ayude. Amén. Porque Dios quiere colocar vigor en ti. Amén. Vigoroso, hombre de guerra. Un hombre que pueda ser como un soldado, como lo habla en el libro de Efesios, con las armaduras de Dios. Amén.
Bendito eres tú, Señor mi Dios. No es que se me quedaron los aprestos del evangelio en la casa, así que voy a tener que volver. Se me quedó la coraza en otro lado que se me olvidó. ¿Cuántas veces he encontrado Biblia acá? De hecho, hay una Biblia ahí que yo sé de qué hermano, pero no lo voy a decir. Pero ¿dónde deja su herramientas de trabajo? Alabado sea tu nombre, Padre amado. Ayúdanos. Yo no estuve en el servicio militar, pero pregúntenle si alguna vez a uno de ellos se le quedó algo. ¿Qué le hicieron? Ayúdanos, Señor mi Dios, Padre. Debemos tener el escudo, el yelmo y muchos otros elementos, la espada de Dios para poder muchas veces defender y contener los ataques y las acechanzas del enemigo. Pero fíjese otras características que este hombre tenía al saber que ahora había asumido un compromiso con Dios. Sabía tocar, era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Debemos ser prudentes. No podemos andar siempre hablando de quién queremos y de la manera que queremos. Debemos ser prudentes como cristianos. Porque, hermano, hubiera sido fácil para David decirle: no, pero mira, ¿sabes qué? Muérete. Yo no me puedo preocupar de ti, porque ahora yo seré el que te reemplazaré. Así que ojalá luego salgas de ese lugar. David fue prudente en sus palabras, conociendo la unción que había en él, conociendo lo que Dios había puesto en él. Aún así, hermano, fue con respeto y él asumió su rol de solamente tocar para ahuyentar y sacar los espíritus que en esa noche o en esos momentos atormentaban a Saúl. También debemos ser hermosos ante Dios. ¿Y cómo se conseguirá aquella hermosura? Buscando el rostro del Señor. Buscando el rostro del Señor. Nuestro rostro se pone más bonito cuando buscamos al Señor. Cuando usted baja las aguas de Dios, cuando ora a Él, cuando le busca el Espíritu y en verdad Dios hermosea su vida. Créalo, hermano. Pueden pasar los días, los años, los meses, pero usted puede seguir siendo hermoso para Dios cuando usted le busca. Y preguntarán muchos: ¿y por qué Él es así? ¿Por qué Él es así? ¿Por qué Él es diferente? Porque Dios ha hecho algo en Él. Y si usted le pregunta a ese hermano o hermana, le dirá: es que yo he conocido y he creído en el Dios viviente que ha hecho algo en mí. Por lo tanto, hermanos, cuando vemos este ejemplo de David, es porque Dios conoce a quien llama, a quien dispone, a quien, hermanos, en cierta manera capacita para estar en su ministerio y estar en su obra. Usted hoy no está por casualidad en este lugar. Usted ha conocido a Cristo. Usted ha conocido al Hijo del Dios viviente. Y usted sabe que Él le ha llamado y que Él ha hecho una obra en su vida. Usted conoce, hermanos, a quien le ha bendecido. Usted conoce que Él muchas veces ha estado en su tristeza en la noche y nadie más ha estado ahí. Jesucristo ha estado con usted. Por lo tanto, usted sabe a quién alaba, a quién bendice, a quién adora cada día. No debe haber duda en usted. No debe haber, hermano, flaqueza en usted. No debe haber, hermanos, titubeos en ustedes. No debe haber en mí, hermano, duda. Porque aquel que nos ha llamado es fiel para estar con nosotros en las buenas, en las malas, en las enfermedades. En todo momento. Por eso, hermano, el Señor es fiel con aquellas viudas y aquellos viudos, los que quedan muchas veces. Porque la promesa de los hombres termina cuando uno de ellos parte. Porque la promesa es la hermana, ¿se acuerdan? ¿Hasta cuándo es la promesa?
¿Hasta cuándo es? Con la ayuda de Dios, ¿cierto? ¿Y los hombres hasta cuándo es la promesa? ¿Y usted podría mirar a su esposa y decirle? Porque vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Se atreve, no? O lo ponemos a todos aquí adelante. 8 días, ¿cierto? Pero hasta la muerte nos separe. ¿Y cómo lo hará el hermano? Como decía el pastor Burgo, que el hermano no se quería morir porque su esposa era muy hermosa. ¿Cómo lo hacemos ahí? Diría uno. Por lo tanto, hermanos, debemos confiar que aquel que nos ha llamado será fiel para estar con nosotros. Pero recordemos, hermanos, que verdaderamente hubo gente que le dejó y no quiso estar más con él. Pero usted que le ha conocido y usted que ha visto ese amor, puede responder como responde. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros, ahí él agrega, y nosotros hemos creído y que conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una agregación importante, algo agregado muy necesario para entender que eso de la expresión de Pedro se basaba en el creer y en el conocimiento que él ya a esa altura había recibido de parte de Cristo. Por lo tanto, usted, hermano, en este día y yo confiemos más en el Señor y aferrémonos más a Él. Porque a Él le alabamos, a Él le bendecimos. De Él proviene toda la ayuda de todos los que nosotros necesitamos. Y voy a invitar a que nos pongamos en pie y vamos a orar agradeciendo por su